Bienvenidos a mi casa, a Casa Guillermo. Mi historia es consecuencia de la historia de mis padres. Y yo lo único que he hecho ha sido coger el relevo y seguir con las mismas tradiciones, con las mismas cosas que hacía mi padre. Empezó de casualidad, se quedó una pequeña bodega y él y mi madre pues empezaron ya a vender vinos a granel, el vermut. Él empezaría pues incluso a lo mejor hasta incluso yendo a pescarlas él y haciendo alguna prueba. Y luego ya pues bueno, vio que sí que le gustaba, que a la gente también le gustaba, y ya pues comprándolas en el Cantábrico, que es donde él siempre ha comprado, y trabajándolas, manipulándolas, probándolas, desalándolas, hasta que dio con el punto de limpieza y de salazón que era pues bueno, el correcto y el adecuado. Me planteé que era mejor tener un local propio, aunque es muy difícil también romper con el pasado porque toda la vida en el mismo local, pero bueno, a la gente le encanta el local nuevo, tienen el mismo producto, somos la misma familia y bueno, las tradiciones las seguimos igual, con lo cual igual te servimos el papel de estraza con el pan, como se ha hecho siempre para tomarse los montaditos, con la misma cerveza de toda la vida que la tenemos desde que tengo uso de razón, no hay otra en mi casa, con el mismo trato a la gente y todo igual, muy familiar. Las manos de mi padre están en las anchoas, porque seguimos haciéndolo exactamente como lo hacía él. Luego el bonito, que era un plato típico también de la casa, con pimiento rojo y aceitunas, y uno muy típico que es ahora más difícil de elaborar porque cada vez tenemos menos materia prima del Cantábrico, que es el variadito que le llamamos, que lleva navajas, mejillones, berberechos, tipo de conserva. Y luego pues aquí hemos innovado, hemos incluido más tapas, hemos incluido postres que antes pues prácticamente no teníamos. Y la gente empieza a tapear y ya se queda. Empiezan con los aperitivos y ya terminan cenando pues porque la carta ya es más extensa. Por ejemplo, hemos puesto la titaina, que es un plato muy típico de la zona, que es como una especie de pisto, que además lleva piñones y lleva bonito. Hemos incorporado, por ejemplo, un foie a la plancha, que también está exquisito. Todos son platos nuevos, pero que a la vez también mantienen un poquito el sabor de tapa y de zona. Aquí es de los que miramos a la cara, que hablamos con el cliente y nos interesamos por él. Estamos aquí y estamos como si estuviéramos en nuestra casa.